Muy buenos días, jóvenes del segundo año medio. Soy su profesor Alexis Salamanca, esperando que estén todos bien en sus casas durante este proceso de pandemia. Los saludo cordialmente a esta nueva clase de Historia y Ciencias Sociales en lo referente a la historia del siglo XX. Recuerde que estamos analizando la crisis del parlamentarismo en esta nueva unidad que se denomina Transformaciones Políticas en la primera mitad del siglo XX. ¿Ya? En este sentido, vamos a analizar la clase de hoy. Tiene que ver con la reconstrucción de la institucionalidad. Ya, este proceso por el cual va a haber un gran cambio político en las grandes esferas debido a lo que ya habíamos analizado en la clase anterior, el ruido de sables, que va a provocar una crisis del sistema político de la oligarquía y un cambio en la dirección de la política durante todo el siglo XX. ¿Cuál es el objetivo de la clase de hoy? Es analizar el nuevo orden político que va a ocurrir en Chile gracias a la redacción y promulgación de la nueva Constitución Política de 1925. Comencemos entonces, jóvenes. Anteriormente, si ustedes se acordarán, en septiembre de 1924 se va a producir un pronunciamiento militar que se conoce como el llamado ruido de sables, en donde los militares se tomaron literalmente el Congreso Nacional y exigieron la rapidez en la promulgación de varias leyes que tanto a ellos como militar y a la sociedad necesitaban. Esto a la larga va a provocar una crisis de gobierno porque el presidente Alessandri no va a poder efectivamente controlar a este grupo de militares. Por lo cual, a Alessandri se le exige disolver el Congreso, pero él no acepta, ante lo cual renuncia. Arturo Alessandri renuncia a su cargo y en este sentido la Cámara de Senadores lo cambia por un permiso constitucional. Eso es lo último que habíamos mencionado en la clase anterior. Él toma sus cosas y se dirige a Argentina a través de este permiso constitucional. ¿Y quién toma el mando político e institucional del país? Los militares. El mando del país lo asume una junta militar, lo cual clausura el Parlamento. Estamos ante una grave crisis institucional que está originando efectivamente esta gran crisis política en nuestro país en 1924. Mientras tanto, Alessandri reflexiona. ¿Qué es lo que reflexiona Alessandri? ¿Cuál va a ser la solución a esta crisis? Es fundamental la creación de una nueva constitución para Chile. Por tal motivo, desde sus inicios, él va a tener que cambiar la constitución dando cuenta de la constitución de 1925. ¿Cuál es la misión de Alessandri? En marzo de 1925, la junta militar que se había establecido en Chile en lugar de Alessandri le va a pedir al exgobernante que tenía este permiso constitucional que retomara su puesto. Y este regresó al país con el compromiso de redactar una nueva constitución y conseguir el retorno de los militares a sus cuarteles. Si ustedes se acuerdan lo que pensaba Alessandri, que la única forma de poder dar fin a esta crisis era crear una nueva constitución. Y esa era su misión principal. Por eso volvió. La redacción de esta nueva constitución. Efectivamente, aunque en un principio la idea de Alessandri contemplaba la realización de una asamblea constituyente, es decir, de personas, de mandar a llamar efectivamente a un grupo de intelectuales, políticos, profesionales para poder redactar una constitución entre todos ellos, no se logró. Y esta finalmente fue rechazada por el mismo presidente y va a ser reemplazada por una comisión consultiva integrada por múltiples actores políticos que va a
desde los conservadores de la oligarquía de la clase alta hasta comunistas del pueblo, del bajo pueblo o la clase baja, todos designados por Alessandri. Se reúnen, redactan la nueva constitución y efectivamente la promulgan. Finalmente, la nueva Carta Fundamental fue promulgada el 18 de septiembre de 1925. Su sello principal es esencialmente de carácter presidencial. ¿Qué significa esto? Que va a otorgar al régimen de gobierno, a fin de acabar con la excesiva influencia del Congreso en la gestión política, el poder al presidente. Por eso hablamos de que esta Constitución de 1925 tiene un carácter presidencial. Va a ser el presidente que, en resumidas cuentas, va a equilibrar los poderes del Estado que durante el régimen anterior, durante el régimen parlamentario, estaba desequilibrado. Recuerden que antes, si el presidente tenía que realizar alguna ley o norma, el Congreso lo podía impedir, lo podía frenar. Al respecto, gracias a esta constitución, eso no podrá realizarse más. Va a ser el presidente quien va a tener algunas atribuciones para frenar el poder del Congreso en las decisiones políticas y de leyes que existían a partir de esta época. Efectivamente, veamos entonces cuáles son las características de esta Constitución de 1925. En primer lugar, como ya habíamos mencionado, en un carácter presidencial porque robustece al poder ejecutivo. El periodo presidencial fue prolongado. Si anteriormente duraba 5 años, ahora va a durar 6 años. Al mismo tiempo, se va a implementar la votación directa para las elecciones del presidente. Un avance importante para poder ver cuáles eran los mayores candidatos y así de forma directa elegir al presidente. Además, se va a suprimir el Consejo de Estado, que era el organismo asesor del presidente de la República. Y va a comenzar a funcionar un organismo autónomo llamado Tribunal Calificador de Elecciones. ¿Y por qué es tan importante este tribunal? Porque efectivamente va a analizar, investigar todo lo que tiene que ver con las elecciones que existían en nuestro país. Recuerden que anteriormente existía varias deficiencias en el sistema electoral, principalmente con la venta de votos, que era el cohecho, el casinazgo, es decir, personas que siempre estaban logrando participar constantemente de las elecciones y ganaban porque compraban los votos. Y ahora este tribunal va a verificar si efectivamente un voto es válido por una persona que a lo mejor está viva. Porque si ustedes recordarán, habían algunos votos de personas que ya habían muerto y igualmente eran válidos. Bueno, el tribunal ahora los va a investigar. Se va a permanecer en una investigación. ¿Ya, jóvenes? Y por último, que era efectivamente uno de los baluartes de la antigua Constitución de 1833, se va a separar de forma definitiva la Iglesia del Estado. La religión católica apostólica romana dejó de ser la religión oficial del país y a partir de ahí todas las demás religiones podían de forma pública establecer sus doctrinas y sus ideologías y sus enseñanzas, sin que fuesen perseguidos, sin que fuesen mirados en menos. Es una garantía que nos presenta esta Constitución de 1925. ¿Qué otras disposiciones también nos entrega esta Constitución? Obviamente disminuye el poder del Congreso, va a suprimir la atribución del Parlamento de dictar periódicamente las leyes que autorizaba al presidente para cobrar las contribuciones y para mantener en pie a las Fuerzas Armadas. En este sentido, el Parlamento va a tener menos poder. Se va a fijar plazos para el despacho de las leyes,
de presupuestos y se va a estipular que en caso de no haber sido tramitada al 31 de diciembre, regiría el proyecto de presupuesto presentado por el Congreso. Se va a limitar el tiempo. Recuerden que antes los congresistas podían dilatar la conversación, dilatar los proyectos de ley. Ahora se van a tener plazos limitados para que el proyecto de ley pueda ser conversado en un plazo y así pueda ser elegido o puede ser votado. Bueno, o si no, no puede ser votado. También puede ser dado el caso. ¿Ya? Esto va a provocar que se disminuya el poder del Parlamento y la presión del Parlamento sobre el presidente. Y aumenta la eficacia gubernativa. Se preveyó el mejoramiento de la administración pública encargándole a consejos especiales de carácter técnico y se va a asegurar la protección al trabajo, a la industria y a las obras de previsión social. En este sentido, nace el concepto del Estado benefactor, del Estado que entrega al pueblo chileno porque es su obligación. ¿Mm? ¿Cuáles son las consecuencias de esta promulgación de la nueva Constitución? Si bien la promulgación de la Constitución de 1925 representó un avance en la aprobación de algunas medidas que buscaba limitar el excesivo poder del Congreso, que había ostentado durante todo el siglo XIX, esta nueva Carta Fundamental no va a restablecer el orden político de manera inmediata. No lo va a realizar. Y lo vamos a ver en las próximas clases, jóvenes. Igual va a haber un desequilibrio político, va a haber una inequidad social enorme, pero ya es un gran avance al respecto. Eso sí, esta Constitución de 1925 va a poner fin al sistema político de la oligarquía que había asumido el control de nuestro país desde ya 1930 en adelante, durante el gobierno o la República Conservadora. Se va a poner fin al sistema de la clase alta. Esto porque, según algunos historiadores, el quiebre institucional provocado por la intervención de los militares ya había consumado el derrumbe político de la oligarquía como sector dirigente y va a motivar la búsqueda de nuevas alternativas de organización en los años siguientes. La oligarquía queda al margen, aunque igual es poderosa en el ámbito económico, ya no va a intervenir directamente de una forma tan masiva en el sistema político chileno a partir de 1925. La reconstrucción de la institucionalidad está en proceso. No va a ser fácil. Van a pasar casi 15 años hasta que el proceso institucional se calme, hasta que nuevamente Alessandri, con un segundo periodo, regrese al mando de nuestro país y ponga paños fríos al sistema político que existía en esa época. ¿Ya? Soy Alexis Salamanca, joven en el segundo medio. Espero que estén todos bien en sus casas y nos vemos en la próxima ocasión. Nos vemos y que tengan un hermoso día.